Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 52. En el pasado lejano en donde las insurgencias del juego Yggdrasil todavía no llegaban, existían maravillas muy fantasiosas, muchas de ellas, espléndidamente hechas por la magia del mundo y la propia presencia de la magia salvaje, que era usada por los dragones más poderosos y quienes ostentaban el puesto a los seres más poderosos del mundo, y según esos tiempos, eran capaces incluso de competir contra un dios. Una de las tantas maravillas, fue el continente flotante, un pedazo de tierra suspendido en el aire y que contaba con su propio ecosistema, ubicado en las nubes era el lugar de mucha flora y fauna diversa, era un lugar que se mantenía flotando muy por encima del actual castillo flotante, y también era mucho más grande que el castillo flotante ahora resguardado por el Platinum Dragon Lord. Los pobladores, o para ser más precisos, la raza que administraba tal oasis en el aire, no era nada menos que, la raza celestial. Seres heteromorfos en la que su jerarquía era tratada por un orden establecido, la epifanía, la hiperfanía y por último, la más baja, la hipofanía, en el puesto más alto estaban. La epifanía. Los serafines. Los seres celestiales del más alto poder, quienes eran capaces de hacer uso de la magia sagrada a un nivel sorprendente, siendo la magia sagrada un rasgo común dentro de la raza celestial, al igual que la magia de luz, los serafines tenían la más poderosas dentro de su especie, la característica más notable era que poseían al menos 6 alas en la espalda, eran considerados los más fuertes dentro de su raza, también poseían una cualidad algo particular, y es que todos ellos lograban ser líderes natos. El más fuerte conocido fueron los serafines de 10 alas, cada una de gran tamaño, que representaba su fuerza dentro de la raza celestial, además de ello, también fueron conocidos como los reyes de toda la raza. Los querubines. Eran los seres celestiales que se encontraba por debajo de los serafines en términos de poder, pero encima de todos los demás, estos seres celestiales, contaban con 4 alas distintivas. Los tronos. El tercer lugar dentro de la orden más fuerte, la epifanía, eran seres poderosos que tenían una forma un tanto peculiar que los diferenciaba de los demás seres celestiales, y es que sus alas, eran 2 alas que se mantenían encorvadas al igual que una rueda, y también tenían como particularidad las alas de un color rojizo o similar. La hiperfanía. Los dominantes. Eran la primera orden en la hiperfanía, ellos mantenían una luz envolvente en su cuerpo que los hacía parecer estrellas, eran notables guerreros dentro de la raza celestial, esta especie, fue grabado en la historia como una de los celestiales que logró acabar con un dios demonio, la teocracia poseía en su momento, un ítem de invocación que poseía la capacidad de invocar uno, y era considerada una de las cartas de triunfo dentro de la teocracia, su forma particular era un tanto simple, poseía 2 alas principales y otras muchas más pequeñas que eran falsas, usadas normalmente como unas prendas dentro de su raza. Las virtudes. Dentro de la hiperfanía, ellos eran considerados seres más cercanos a la magia misma, y era raro ver luchadores que usen la fuerza física. Los potestades. Seres celestiales que mayormente eran encargados de las defensas, ya que era una labor que se adaptaba a ellos, su rasgo único era las tiaras doradas que aparecían en su cabeza. La hipofanía. Los principados. Seres celestiales que tenían alas que podrían ser confundidas con las alas de los ángeles, usualmente eran encargados de la vigilancia dentro de su especie, no tenían rasgos únicos que los haga sobresalir y pueden, a veces, ser confundidos con ángeles. Los arcángeles. Son los seres celestiales más representativos de toda su especie, no eran tan fuertes como sus superiores en las órdenes, pero tenían un rasgo racial, llamado centro de atención, que los hacían llamar la atención de los seres cercanos a ellos, juzgando al mismo tiempo, su gran poder de batalla. Los ángeles. Último grupo de la hiperfanía, y los seres celestiales más comunes, seres celestiales principalmente usados como soldados de guerra, eran sin duda alguna la raza celestial más débil dentro de su jerarquía, su rasgo era sus 2 alas blancas. Esas eran las 3 órdenes que sustentaban la jerarquía dentro de la raza celestial, y por debajo de ellos, estaban una raza en particular, que pertenecía y a la vez no pertenecía a la raza celestial, eran conocidos, como los caídos, al igual que los ángeles caídos, que eran los más comunes en oír, cualquiera de las razas dentro de las 3 órdenes, tenía la posibilidad de caer en la oscuridad, manchando de color oscuro, las alas que llevaban como insignia, eran conocidos como los criminales dentro de las razas celestiales, y eran un tanto odiados, esto debido a que, para ser un caído, era necesario cometer un pecado contra la propia raza celestial.
Juzgando la jerarquía de la raza celestial, se creó una gran nación dentro del territorio flotante, un gran cúmulo de tierra fértil que se mantenía separado de todos los demás continentes. El reino que se creó en aquel lugar, era el reino celestial de Avans. Su historia transcurría desde antes de la llegada de los 6 grandes dioses, y debido a su situación y a su cultura, dimitían establecer contacto con el exterior, países, tribus o razas distintas. Claro que hubo pocos dentro de la propia raza que no obedecían esa característica, y terminaban encontrándose con las razas de abajo. En la llegada de los 6 dioses, su raza no tuvo mucho contacto con ellos, solo algunos, quienes terminaron estando intrigados al NPC Ogma, y su relación con los otros seres, pero fuera de ello, nada violento, o disputas. En términos más simples, la raza celestial, era una raza un tanto pacífica, pero nada débil. De hecho, los celestiales más fuertes en ese entonces, tenían la capacidad de dar batalla contra un Lord Dragón, quienes eran considerados los seres más poderosos de ese mundo. Debido a ese hecho, al momento de la llegada de los 8 reyes de la codicia y su retorcido plan, los llevó a ser casados. Al igual que muchas otras razas, su violencia azotó aquel terreno hermoso que yacía sobre las nubes, lo que fue la capital de toda la raza celestial. El reino de Avans, se volvió en un lugar de pesadilla. Lo único que se pudo realizar como un método de salvación, fue la activación de un mecanismo, una habilidad que los serafines de la habilidad llamada Última Voluntad, una habilidad que le permitía crear un ataque que normalmente no podría ser realizado. Era una carta de triunfo muy poderosa, y solo los más fuertes de la raza celestial tenían ese poder, pero el costo del uso de esa habilidad, era la vida del portador. Por ende, para activarla, los mejores y más fuertes de la raza celestial, se sacrificaron. Con el sacrificio de los más fuertes guerreros de la raza celestial, se realizó un hecho nunca visto. El terreno en donde el reino de Avans se mantenía, se empezó a mover y al mismo tiempo, incontables nubes alrededor de ese terreno, taparon todo el continente flotante, al igual que Ogma separó aquella isla de toda la realidad del mundo, ocultándola en el proceso. Los serafines, con el fin de protegerse, se separaron del mundo. Por supuesto, el efecto de su habilidad fue algo que era muy por debajo de lo usado por Ogma, quien había usado el corazón de un Lord Dragón imbuido de grandes cantidades de magia salvaje. Por otra parte, la barrera de nubes creada por los celestiales, tenía solo la función de evitar que la gente entrase libremente a través de ataques mentales. También tenían la función de confusión para hacer que la gente se perdiese en ese mar de nubes. A los ojos de los presentes en el lugar, la zona misma se vería como un gran cúmulo de nubes, en ocasiones hacían blancas, haciéndolos parecer un tanto natural y a la vez antinatural. La única forma de revelar a su reino, era simple, volar desde una altura mayor que la del terreno de nubes, pero para las razas como ellos, e incluso los dragones, era un tanto imposible. Desconocían por qué, pero a partir de un punto para arriba, la temperatura del terreno empezaba a bajar brutalmente. No muchas razas podrían vivir en ese ambientes, y los que lo hacían, no tenían la menor manera de estar en ese tipo de altura, lo que lo volvía el perfecto escondite a los ojos de las razas de los continentes terrenales. Además de ello, la función de movimiento, les permitía moverse constantemente por todo el mundo, sin llamar la atención de la gente. Su reino sería tratado solo como un efecto natural del mundo. Después del aislamiento total de todo el reino de Avans, a su gente, para ser más preciso, los ciudadanos más comunes de todas las ciudades, tenían como regla, no salir a través de esa barrera de nubes. Si bien, ellos mismos tenían la capacidad de andar libremente sobre ese efecto, pudiendo entrar y salir libremente, no se les permitía, no por una orden dictada por los altos mandos, sino como algo natural dictado como una regla tácita desde el nacimiento, que fue dictado como una regla de oro, muy por encima de todas las demás. Por ende, las próximas generaciones, nunca supieron cómo era el mundo, fuera del reino de Avans, e incluso era un hecho fantasioso lo que había afuera. Por otra parte, los altos mandos, o para ser más precisos, los seres celestiales de gran poder, se les permitía explorar el mundo exterior. La razón de que solo los más fuertes y de gran voluntad tuvieran un acceso, era porque, si estos luchaban fuera del reino, estos deberían de ser de ello. En caso perdiesen, jamás deberían de revelar la verdad sobre su reino, ni mucho menos esparcir algún rumor de ello. El reino celestial de Avans, no existe. Esa era la verdad que en el exterior debería de ser un hecho, y así debería de quedarse. Muchos seres celestiales, cuando tenían tal acceso, salían a explorar zonas normales, veían las diferentes razas que habitaban a diestra y siniestra.
Por supuesto, además de ver lo superficial, era necesario ver el lado oculto de cada lugar, esto era algo natural para conocer cada intención de los seres que conocían, muchos de ellos, solo pensaban egoístamente, mientras que otros pensaban ingenuamente. La raza celestial era una raza cuyo karma era positivo, o al menos se mantenía neutral, pero incluso así, el reino celestial, tenían uno que otro altibajo, esa era la existencia de los caídos, celestiales que no nacieron como tal, pero tras muchas intromisiones y pecados, se convertían en caídos, volviendo su karma a uno negativo en ese proceso, los propios caídos, aunque eran tratados como criminales, seguían siendo mantenidos dentro del reino celestial de Avans, no por pena a que les pueda pasar algo en el exterior, sino porque, después de ver de cerca la inmundicia del mundo exterior, y sobre los peligros que representaban aquellos seres invasores de alto poder, debían de mantenerlos dentro del continente flotante o podrían filtrar a la gente del exterior su existencia y su paradero. Tras años de aislamiento, la llegada de los dioses demonio resonó en todo el mundo, seres en busca de la destrucción y la desesperación, y aunque su raza se veía completamente a salvo de tales actos, alguno de ellos, no podían hacer más que mirar tal acto vil, todo ese desorden, en un punto, unió a varias razas para poder lidiar contra esa amenaza mortal, algunos celestiales con la conciencia muy limpia y de un buen corazón, trataban de pensar en una manera para que su raza misma se uniera a aquel grupo de subyugación, pero el rey del reino de Avans, un serafín de 10 alas blancas, había dictaminado una regla absoluta, no involucrarse con el mundo de abajo, y la razón de esa decisión. Hizo falta un poderoso enemigo de cruel corazón y mente para que las peleas se detuvieran, pero incluso así, hay gente que se aprovecha de ello, se bañan en la destrucción que deja a su paso esas criaturas viles, desde todas partes, de todas las razas, un adorador aparecía, y aparecía, había momentos en que no solo adoradores aparecían, sino gente que usaba la situación caótica para realizar aquellos viles deseos, ayudar a aquella gente, no solo no traerá nada bueno, por otro lado, dañará a la raza celestial, y al propio reino de Avans, viendo toda esa situación, solo algunos se unían de verdad para luchar contra esos dioses demonio, otros solo lo hacían como un compromiso, o por miedo de perder algo valioso, en pocas palabras, era un deseo propio, que no ameritaba su ayuda, incluso si lo hicieran, ¿qué cambiaría? El cambio no era fácil, incluso si su ayuda llegaría, esto ya había sido registrado en la historia de toda la existencia del reino Avans ante las palabras del noble rey, algunos serafines de corazones puros, insistieron en dar apoyo, incluso si esto sea completamente inútil, la existencia de la buena voluntad existe, y por ello, era necesario luchar para que esto no sea olvidado. El rey dio una opción ante tantas insistencias, la opción era solo uno, al menos solo uno debería de dar apoyo, pero para ello, era necesario un centro, una figura central que llevaría la victoria y marcaría la diferencia de todos los demás, pero lastimosamente, esa imagen no se encontraba dentro del grupo reunidos de las múltiples razas, así que solo se quedaron viendo desde el cielo, a través de un ítem mágico, espejo de visión remota, un regalo otorgado por los 6 grandes dioses, con quienes tuvieron un encuentro a través del NPC Ogma, un breve recuerdo que les sirvió de mucha ayuda a los seres celestiales y a su estado de aislamiento en su debido momento. Entre tantas vistas que se daban al mundo de abajo, algunas figuras se manifestaron, de la misma manera en la que lo hicieron los dioses demonio, pero a diferencia de ellos, no empezaron a destruirlo todo, y se convirtieron en seres llamados héroes. Tras un tiempo, la identidad de esas dos personas se volvió un tanto famosa, varios súbditos de los dioses demonio, perecían en sus manos, por tanto, los dioses demonio, empezaron a cazarlos, algunos mismo habían perdido a algunos miembros al paso de los años, pero todavía podían ser considerados seres de peligrosa existencia. Para ese entonces, una reunión se organizó dentro de los altos mandos de la raza celestial. En aquella reunión se decidió una sola cosa, confiar en aquellas dos entidades que vinieron a hacer lo opuesto a lo que los dioses demonio hacían en este mundo. Con eso dicho, se eligió a un representante que formara parte del grupo de aquellos dos héroes, con esto formado, salvaron muchas vidas y con el tiempo, se unieron grupos que tenían un mismo objetivo, a pesar de que tenían una distinta forma de pensar, muchas razas se reunieron en un grupo grande, y entre ellos se encontraba un serafín de buen corazón, con ayuda de muchas personas, con mucho tiempo y esfuerzo, se logró la derrota de los dioses demonio, las buenas acciones de aquellas personas que se unieron para confrontar ese peligro y que ahora vivían en armonía, era una vista de ensueño y seguiría cambiando mientras aquel caballero negro y su compañero quien era el líder de todo el grupo, estuvieran presentes en el mundo.
Pero esa paz, nunca duraría para siempre, debido a ciertos asuntos y errores de la vida, aquellos dos seres, se pelearon entre ellos, una lucha a muerte que los despojó de este mundo, el serafín que fue testigo de ello, no tuvo opción más que sentarse a lamentarse. No podía volver a su lugar de nacimiento tan fácilmente, así que pensó en confiar en otra identidad de confianza. Para la raza celestial, las alas que se colocaban en su espalda, era el lugar en donde toda su energía y poder se reunía, de ahí de por qué los más fuertes de la raza celestial eran seres que poseedores de numerosas alas de gran tamaño, ya que, en esas se resguardaban todo su poder, estas mismas alas fueron un regalo por parte de él hacia una compañera, una heroína que logró reunir a múltiples razas, sin distinción o preferencia, aquella nación recién formada, aquel imperio, donde alguien de mucha confianza formó una nación, a esa persona, se le confiaron las alas de aquel serafín. Para realizar este proceso, era necesario que éste se separase de su propio poder y de toda vitalidad, en otras palabras, la única esperanza que tenía ahora, se le fue confiada a esa persona, algo frívola pero de un buen corazón, así fue como recreó aquel ítem a costa de su propia vida, el solo hecho de que los demás de su propia raza no interviniesen en este proceso, implicaba que la respetaron. Tras su muerte, el reino de Avans grabó su nombre como alguien que amó y fue amado, una epifanía a su trayectoria como un héroe que bajó hacia el territorio terrenal para brindarle su apoyo y compasión a esas pobres almas. Esa era la historia, pero lo siguiente que vieron cuando toda esa nación se estableció, fue nada menos que una guerra. El continente que había estado unido en una sólida unidad, se dividió en dos, el reino de Sarania tomó papel en ese lugar, un guerrero que doblegó todo con su poder, pero que ni siquiera trató de lidiar con algún siervo de los dioses demonio por miedo a la muerte, una escoria que no hizo nada más que usurpar el poder que una vez fue gobernado por el bien. Todo se tornó en una guerra al final, se pelearon por los territorios, se pelearon por su codicia, su lujuria, su gula, su orgullo, y por motivos que se veían algo insignificantes ante la existencia de aquellas entidades malvadas llamadas dioses demonio, que ahora ya no estaban celestiales que veían eso, fueron cada vez cambiando a un tono gris y frío, mientras más confiaban, más era la decepción, nada cambió. Luego de un cierto tiempo, las épocas de paz que supuestamente vendrían, solo eran tapadas por una mentira superficial, los dioses demonios habían caído en la derrota, pero el mal no había desaparecido, era tal y como el rey de Avans dijo, nada cambiaría si intervendrían, y así como se dijo, pasó. Con el paso del tiempo, se mantuvo las nobles hazañas de aquel serafín que formó parte de los llamados actualmente por los humanos, 13 héroes, todo con el fin de dar alegría y esperanza a las próximas generaciones. Si al menos ellos tuvieran aquella luz brillante, el buen corazón de la raza celestial no se perdería. Falial Meridosir Alol, era un ángel, y como él mismo había mencionado, era el ángel más fuerte del cual se tenía conocimiento, al menos dentro del reino de Avans. Era joven cuando ocurrieron las atrocidades causadas por los dioses demonio, incluso despertó una noble admiración ante el celestial escogido para salvar al mundo entero. La admiración era muy real y profunda, con las ansias de volverse alguien del mismo calibre, entrenó como ángel hasta llegar hasta obtener su fuerza actual. Dentro de los rasgos, habilidades o talentos raciales olvidados en la incursión de los 8 reyes de la codicia, solo el reino celestial logró mantener sus antiguas enseñanzas. De las varias características olvidadas con el tiempo, evolución era una de ellas. La característica evolutiva dentro de todas las razas presentes, era una de las características de Yggdrasil. Por supuesto, el nuevo mundo también tenía esas características, pero con el tiempo de paso y las catástrofes ocasionadas por los jugadores, esos valores se fueron perdiendo y muchas de las razas de alto nivel dentro de su especie se fueron extinguiendo, y las enseñanzas para cambiar de razas a una de mayor rango también se fue perdiendo. Uno de los ejemplos serían los alto elfos, una raza superior a la de los elfos de raza pura. Estas tenían una característica simple, y es que, como estaban más unidas al espíritu del árbol espiritual, su conexión era tanta que desde su espalda, algunas alas de poder espiritual se mostraban claramente, haciendo similitud a las alas transparentes de las hadas. Los espíritus, incluso aún mayor que la de los elfos. Los altos elfos por otra parte eran seres con una mayor conexión al árbol espiritual del cual cuidaban, casi al mismo grado en el que les permitiría estar en una simbiosis uno del otro. Para los ángeles evolucionar a su siguiente fase realizado tras llegar hasta un cierto nivel, junto con algunas acciones especiales, uno podía acceder a algunas razas mayores de alto rango y de rasgos especiales. Lo mismo pasaba para un ángel, si realizaba todo de una manera ordenada, podía volverse un serafín si eso es lo que quería.
Falial Merido era el ángel más fuerte, y tuvo varias oportunidades de evolucionar a un orden mayor, alcanzado nuevas fronteras, incluso la posición más alta que era la de un serafín, pero Falial rechazó todo eso, no quiso avanzar. La razón de ello, fue simple: tras obtener el puesto del más fuerte ángel, se le otorgó los derechos especiales de hacer uso del espejo de visión remota, como también se le dio acceso a la información de los hechos sucedidos en los tiempos pasados que eran altamente clasificadas. Uno de esos hechos, eran los sucesos ocurridos por los dioses demonio y la participación del serafín dentro de los 13 héroes. Él vio con sus propios ojos cómo este luchaba para salvar a muchas personas de distintas razas, su ídolo era claramente uno de ellos, por ende prestó atención a todo lo relatado, la historia verdadera de todo lo que sucedió antes, durante y después de la aparición de los dioses demonio. La cruda verdad del resultado de los esfuerzos de su ídolo, lo dejaron helado, su corazón se tambaleaba ante la duda: ¿para qué luchó aquel ser? Mientras que otros se peleaban por tierras, otros lo hacían por alguna acción egoísta e impropia. En otras partes, la gente se mataba solo por su raza, pensamiento sumamente estúpido e impropio tomando en cuenta la acción que llevó a la derrota de los dioses demonio. En algún momento, incluso se veía las cosas sucedidas dentro de reinos dictados por la codicia. Cada ser terrenal guardaba dentro suyo algo sumamente codicioso. ¿Qué haría él? Quien en algún momento pensó en tomar el mismo camino que su preciado ídolo. Con el paso del tiempo, espero ver alguna luz que ilumine nuevamente su corazón, al menos algo bueno, y sin lugar a dudas lo veía claramente, pero la oscuridad de las personas tapaba todo eso, la llegada del emperador demonio, y la codicia que separó el reino santo del norte y del sur. La guerra entre la teocracia y el reino élfico del bosque de Helix, las razones y las consecuencias de ello, le dejaron un mal sabor de boca a Falial. Mientras más veía la cruda y horrible actitud de las razas terrenales, más repudio tenía por ellos, hasta que en un punto, llegó a sentir pena y asco por ellos. No pensó en destruirlos, pero tampoco tuvo la plena idea de intentar salvarlos. Incluso vio como algunos individuos intentaban realizar la resurrección de aquellas entidades demoníacas que en tiempos pasados trajo destrucción a todo el mundo, una acción ofensiva hacia los salvadores que derrotaron o sellaron con todas sus fuerzas. Los repudió, le dio asco su existencia. Lo peor de todo, era que estas personas no eran de una sola raza, pertenecientes a múltiples especies, se juntaron para traer algo sumamente peligroso nuevamente a este mundo, pero él ya no podía con los seres terrenales, no los pudo aguantar más y cortó todo pensamiento de ayudarlos, y como tal, ahora no sentía nada bueno por ellos. Fue entonces cuando ella hizo su aparición, una humana en conjunto con algunas otras razas. La mujer de delante realizó un anuncio ante la sorpresa de todos los ciudadanos presentes en el lugar. Nadie sabía quién era rara, al igual que sus compañeros, debido a su aislamiento. Pocos son los celestiales que podían ver a una raza distinta a la celestial, por ende, estaban curiosos ante las presencias desconocidas que de un momento a otro, comenzaron a hablar, realizando un anuncio sobre un torneo que determinara al más fuerte del mundo, algo sumamente irreal, lo peor que se temía desde que se realizó el ocultamiento a nivel nacional y el aislamiento total de toda su raza. Los habían encontrado, no sabían cómo, ni cuándo, pero era necesario averiguarlo. Pero cuando intentaron detener a la mujer humana a los acompañantes, estos solo desaparecieron a través de un portal oscuro, como si nada hubiese pasado, dejando atrás un mapa que contenía todo el territorio del mundo, y un orbe que supuestamente debía de servir como un medio se llevaría a cabo. Los altos mandos entraron en caos por la existencia de todas esas razas dentro del territorio celestial del reino de Avans. Se debía de descubrir el medio por el cual se realizó. Desconocían lo ocurrido, su entrada y su salida, todo era un misterio. Encontrarlos tampoco era fácil, incluso usando el espejo de visión remota, era algo raro de presenciar. Cuando trataron de ver las zonas dictaminadas por el mapa en donde se realizaría el torneo, se vieron con la sorpresa de que este no transmitía nada, como si una poderosa barrera les impidiera ver lo que estaba ahí. Después de charlar lo más que se pudo, se llevó a un concilio, enviar a algunas personas para que realicen una investigación sobre el hecho ocurrido, la identidad del rey hechicero y el papel que tendría un no muerto en todo el mundo. Falial había sido escogido como el candidato. Como medida de prevención de hostilidades, se debía de pensar en una manera pacífica de resolver todo eso, y ganar el torneo era una de esas soluciones. Por ahora, guerra contra una nación armada que conociera la ubicación de su nación, era raro pensar que la conocían así como si nada. Después de todo, el terreno en el cielo, oculto en las nubes, se encontraba siempre en continuo movimiento, por lo que, era raro pensar que alguien encontrara su ubicación tan fácilmente. Uno de los premios
sueño, era uno bastante abstracto, un deseo, aunque si se pensara razonablemente, esto parecería algo sumamente estúpido, ya que los deseos no podían cumplirse fácilmente, lo que implicaba que puede que esta parte solo sea mera fachada y pura incredibilidad, pero una simple pregunta podía ser fácil de ser concedida, pero aún así, estar alerta a las mentiras era algo notablemente esperado. Así fue como Falial participó en el torneo, con la simple idea de ganar, siendo un ángel de gran poder, debía de poder derrotar a todo individuo que se posara delante de él. Ahora, al ser que se enfrentaba delante suyo, era una entidad un tanto molesta. Su poder sagrado, podía purificar a todas las entidades malvadas, y con solo el aura que irradiaba la armadura y espada de ese sujeto, un aura maliciosa que inundaba todo el lugar, pero no importaba cuánto atacase, este no perecía, ni siquiera era eliminado el aura que rodaba al sujeto. Aquella entidad andante realizaba ataques furtivos, como si diera todo de sí a cada momento, su fuerza no disminuía ni por un segundo, mientras que Falial empezaba a cansarse de todo ese ajetreo a cada momento que pasaba. Ciertamente no podía matarlo, pero eso no quería decir que las cosas estuvieran en contra de él. Mi miserable aura me repugna, por eso, lo eliminaré, al menos así, será más animado a hacerte desaparecer. Jaja. El dolor también es bueno. Es prueba de su benevolencia. Por eso. Dame tu carne para hacer una celebración, esas alas serán un recuerdo perfecto. Un presente adecuado. Solo míseras criaturas como tú, se ponen a disfrutar del dolo a tal manera, pero creo que es perfecto, te daré el mayor dolor que jamás hayas sentido. Falial sostuvo su espada con una sola mano, mientras que con la otra, creó poder sagrado a un grado exquisito, una esfera de luz blanquinosa que calmaría el corazón del todo que lo viera, luego de sostenerla por un rato y de infestarla de aún más energía, la incrustó en su espada. Después de ello, la espada se tornó de un tono blanquinoso puro. Ese artefacto no era una espada mágica o rúnica similares a los comprados dentro del territorio del reino hechicero, era un arma personalizada que él mismo había traído desde el reino de Avans, era una espada común y corriente con algunas decoraciones exquisitas, pero nada más. Lo que había hecho Falial era simplemente imbuirlo de poder sagrado, a un grado inconcebible. Con el proceso de acumulación tendría grandes efectos positivos y efectos negativos en atributos de grado oscuro, contra una armadura maldita, era un arma perfecta. La razón de ello era simplemente porque se volvió un arma de purificación, capaz incluso de romper maldiciones. El método de ataque de aquella entidad oscura no había cambiado mucho, y al igual que la mayor parte del tiempo, atacaba sin depender de la defensa, recibiendo con su cuerpo cualquier tipo de daño. Estaba claro que un cuerpo normal no debería de soportar eso, pero el sentido del dolor que poseía, parecía casi inexistente. Solo hubo 2 ocasiones dentro del torneo en las que su cuerpo reaccionó al dolor y el grito agónico se logró escuchar. Una fue a través de los ataques del caza de llamas blancas de Lulu, y la otra, el ataque sagrado del ángel. Los ataques de tipo sagrado realizaban mucho más daño que los ataques con espada que realizaba. Sosteniendo su espada con fuerza, la balanceó hacia adelante sin temor a fallar. Falial, al igual que muchos otros en su debido momento, logró esquivar los ataques simples dirigidos hacia él, y en medio de su movimiento, traspasó el cuello con su espada sagrada. La luz mágico quemó la parte del cuello que había sido tocada por la espada de Falial. Un agudo grito de agonía se escuchó, tratando de resistir el dolor, o al menos de acostumbrarse, se balanceó hacia adelante sin temor a las represalias, aguantando el dolor que se generaba en su cuerpo, más y más intenso a cada corte. La energía sagrada y de purificación causaba más dolor a las personas con karma negativo, por tanto, cuanto más cortes recibía su cuerpo más dolor soportaba. Una persona con unos sentidos normales, hubiera muerto solo con el dolor que causaría, pero como aquella entidad cubierta en una armadura maldita no podía morir, solo podía sufrir en agonía, pero con el paso del tiempo, el dolor no fue disminuyendo, las ansias de voluntad que su cuerpo y espitía liberaba. Debo alabar que no hayas sucumbido ante tal poder sagrado, pero, eso no cambia que todavía no puedo entender tu asquerosa existencia. Jamás perece, jamás se me lo permitió, jamás lo permitiré. Jajaja. Dame tu carne y sangre, con la tuya. Me volveré más fuerte. Mucho. Mucho. Mucho más. Puedo sentirlo, tu inmundo ser acabó con la esperanza de otros con pura brutalidad, por eso, he de terminar todo. Jajaja. Quiero verte intentarlo, sacrificio andante. Vendetta.
Después de que activase la habilidad de Vendetta, una enorme aura de poder brutal, oscuro y vil, se arremolinó a su alrededor, los efectos empezaron a desbordarse más y a hacerse más notorios, las pisadas se volvieron más pesadas, creando huellas claras y pequeños temblores a cada paso, causaría terror el solo estar en su presencia, y, por si fuera poco, la enorme fuerza que su cuerpo emitía, destruía todo con solo pasar. De un solo empujón, logró acercarse hacia Falial, quien por su parte, lo esperó con una espada envuelta en energía sagrada, las alas de la espalda de Falial se movieron instantáneamente, junto con el cuerpo de Falial, respondieron instantáneamente mientras se mantenían flotando en el aire, en el proceso del esquivo, había preparado su espada en una de sus manos, deslizando su agarre a cierta medida, realizó un desliz sencillo, pero rápido, cortando por la mitad de su cuerpo en el proceso. Nada pasó, lo mismo que antes había ocurrido, las alas de Falial, servían de agarre para no salir disparado con los efectos del ataque esquivado rápidamente, y como siempre, la armadura y la espada estaban normales, emitiendo una energía malévola a cada momento. Falial al ver cómo nada pasaba a cada ataque que este encestaba, pensó la razón de ello, analizando los movimientos que realizaba, cada sensación que sentía al momento de cortar su carne, o realizar un ataque en su contra, pero entonces, se dio cuenta de algo que la mayoría de combatientes no lo hizo, lo había cortado muy sencillo, incluso si su fuerza era superior, la carne, hueso, costra, o cualquier intervención sólida por parte de su cuerpo, debían de resistirse, pero tal cosa no pasó, lo único que describía eso, era que, la especie que estaba equipada con esa armadura maldita, era un ser heteromorfo, un slime o alguna otra especie que poseyera las mismas características, pero la forma en que éste se movía hacía similitud a que éste poseía una constitución conformada por huesos, ya sea como los insectoides, o los humanos, poseía partes internas firmes que lo ayudaban a permanecer firmes, pensándolo más a fondo, pudo ver la existencia de la armadura como un medium para hacer los movimientos más que la raza heteromorfo de insectoides realizaban sus diferentes movimientos, él usaba la armadura como un pseudoesqueleto, una armadura normal, no tendría tales capacidades, pero si fuera una de esas nuevas creaciones de armaduras rúnicas o armadura mágicas de épocas antiguas, entonces todo tendría sentido, por ello, la solución era simple, era necesario extraer la armadura del cuerpo, midiendo el aura que éste emitía y el efecto que su poder sagrado infringía, quería decir que era una especie de artefacto de estado oscuro. Al ver que sus ataques dejarían de estar surtiendo efecto, incluso cuando estaba causando dolor, Falial había decidido remover la armadura del cuerpo de su oponente, pero hacer algo así mientras se estaba en un combate, no era una tarea sencilla, pero, el solo hecho de que el objeto mismo estaba imbuido de una energía oscura y maldita, le daba a Falial una oportunidad única, una de las muchas habilidades que poseía su raza, y una de las que él mismo manejaba, exorcismo, era el nombre de la habilidad celestial, dependiendo de cuánto practiques esta habilidad, mucho más fuerte era el efecto, y aunque para Falial una habilidad de este tipo no parecería útil, era sumamente necesaria para cuando se tratase con los caídos, ya que estos al dejar de ser parte de la jerarquía celestial, empezaban a usar energía maldita, para contraponerse a tal poder recién obtenido, los soldados, tanto de bajo, como de alto rango, tenían en su mano, manera de neutralizarla, las habilidades estaban bien dispersas por lo que, también características espiritualmente invasoras, de ello, como medida de solución, se hacía uso de la habilidad de exorcismo. Es casi igual que los criminales, entonces, supongo que tendrá el mismo efecto. Bien, primero que nada, muestra esa despreciable cosa que tienes por cabeza, exorcismo. Falial, al usar su habilidad pudo divisar cómo el ataque que se dirigía hacia él era detenido personalmente, algo que nunca pasó, ya que ese oponente realizaba los ataques, incluso si tenía que ser cortado, rebanado, quemado, electrocutado, purificado, en otras cosas, él solo los ignoraría e iría con todo su poder. ¿Qué sucede? Basta, maldito bastardo. El efecto que tenía exorcismo era de un intenso dolor para la conciencia del portador de la energía maldita, el tratar de sacar algo de efecto similar del portador con el cual estuvo mucho tiempo, causaba un dolor aún mayor que ser atacado por la espada de energía sagrada. Poco a poco, el efecto iba surtiendo efecto y con ello, los gritos de dolor aumentaban mucho más. La primera parte del cuerpo en ser liberada era la cabeza, por tanto, se deslumbraba la parte interna cada vez que el casco era jalado, también se podía ver cómo el casco mismo se resistía a abandonar su antigua localización. Fue solo un momento, el casco rugió como una bestia salvaje y se desprendió de la cabeza de su antiguo portador,
Todo se convirtió en silencio, aunque se podía sentir el crujir de los árboles todavía presentes, la existencia del fuego que había aparecido en algunas partes, sonidos de enfrentamientos, árboles cayendo, nada fue prestado atención, todo se detuvo, el mundo se quedó en silencio, hasta que el sonido de una espada cayendo se pudo escuchar. El responsable de ello, no fue la entidad cubierta por la armadura maldita, sino por el propio Falial. Hubo una razón de ello, algo simple y tenebroso, era difícil de reconocer y sería mejor si todo fuera una mentira. Ese fue el sentimiento que se le presentó a Falial. De entre las muchas habilidades raciales que tenían los celestiales, existían algunas que estaban en la cúspide de todos ellos, al igual que la habilidad última voluntad. Existía otra que era usada más dentro del juego de Yggdrasil y la principal por la que los celestiales eran considerados razas poderosas, la habilidad prometedora reencarnación. Dentro del juego Yggdrasil, este era usado como un medio para cambiar de personaje, de especie, de trabajo y de estado, pero aún manteniendo las mismas habilidades anteriores a su antigua vida. Eso, como un factor latente, o un poder secundario, por tanto, poseía una cantidad de poder de su vida dentro de la raza celestial, mientras que jugaba con un avatar de otra raza, junto con algunas otras mezclas de trabajos, eran grandes beneficios. Lo malo de esto, era que necesitabas llegar al nivel 100 para hacer uso de la habilidad. Cuando era usada, no podía ser revertida, y por supuesto, era obvio que se debía de empezar de nuevo desde el nivel 1, así que, dentro de Yggdrasil por ser tan trabajoso en un mundo donde el tiempo libre era sumamente limitado. Para los celestiales del Nuevo Mundo, pertenecientes al reino de Avans, el hacer uso de la habilidad de reencarnación no era algo sumamente bien visto. Después de todo, la selección de dónde reencarnabas era sumamente aleatorio, no podía ser determinado por la conciencia propia, y no había maneras de hacer pruebas suficientes como para hacer uso a cada momento de la habilidad, ya que solo podía usarse una vez por vida, y por supuesto, casi nadie poseía tal habilidad ya que los requisitos para hacer uso de la habilidad era ser alguien de una fuerza increíble, además que, no había mucha necesidad de hacer uso de ello, ya que la raza celestial poseía una gran longevidad de vida, y la única amenaza actual con la que discrepaban era con los caídos. Reencarnación, una habilidad que pocos poseían y que casi nadie daba uso en la era actual. Falial lo vio así, él no poseía tal habilidad en su repertorio, pero eso, lo que vio en ese momento, fue devastador. Tú eres imposible, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo pasó esto? Dígame por favor, ¿qué le sucedió? Arael-sama. Perteneciente a uno de los conocidos por los humanos como los 13 héroes, Arael Ingvar Celeste Umber, el ángel de la humanidad, sus rasgos físicos eran sumamente hermosos a los ojos de los humanos, era bien conocido por su destreza en el combate aéreo y un camarada de buen corazón. Dentro del Coliseo, en el piso 27, de la zona VIP, Ginas Dongondalan se había quedado aturdida ante la imagen delante de ella. En un principio, lograr ver a un celestial como Falial era una experiencia que casi nadie puede hacer, aún más en estos tiempos, incluso Gina solo a uno en toda su vida, y ese era un compañero dentro de la campaña para la derrota de los dioses demonio, era un ser que se asemejaba a lo que se esperaba de él, tenía una fuerte fuerza de voluntad, un gran corazón por salvar a las personas necesitadas y un entusiasmo reconfortante. Para Gina él era un buen amigo, y de ninguna manera podía verse de una manera romántica, pero una parte de las mujeres de esa campaña sentían un profundo afecto por él. En todo caso, él era una buena persona, algo que era de esperarse para alguien de su especie, si bien, ver la actitud de Falial le hacía pensar de nuevo en él y compararlos, nunca creyó ver nuevamente su cara, aquel sentimiento de confusión inundó a Ginas. Tiempo antes de la creación del Imperio Brutus, y después de la guerra contra los dioses demonio, la separación de su grupo se llevó de una manera un tanto intensa, debido a cierto factor peligroso. Quienes eran la base de la campaña contra los dioses demonio, habían peleado, y muerto sin maneras de volver de entre los muertos. No fue mucho tiempo después de que una carta le llegó a Ginas, junto a ella, un equipo, como los vio, era equipos que habían sido creados con las alas del propio Arael. El mensaje simplemente decía: aunque es un poco duro saludarte con esta carta después de tanto tiempo, igual me alegra saber que estás bien y saludable. Sinceramente, ya no me es falta esos accesorios, por eso quería entregártelos. Viendo lo que están haciendo por donde estás, estoy seguro de mi decisión, confío en ti y en tu resolución. También, no sé cómo decirlo, pero supongo que es un poco lamentable que también sea de esta manera, el cómo me despido. Gracias por ser una buena compañera, Ginas Dongondalan. Era así, ¿verdad? Jaja, bueno, supongo que es todo. Cuídate mucho, y cuida también de ese niño que llevas dentro tuyo.
Rezó a los cielos porque tengas una buena vida, gracias por ser una buena compañera y lo siento por no poder despedirme de una mejor manera. Varias cartas habían sido repartidas a los sobrevivientes dentro de la campaña de los 13 héroes, pero Ginas fue la única quien había recibido un ítem especial. El uso que le daría parecía que no pudo verse hasta la llegada de su nieto, pero Ginas atesoraba ese ítem. Ese fue el cómo se enteró de su fallecimiento, como también del verdadero procedimiento para crear tal ítem. Ginas atesoró el ítem por ser uno de los pocos recuerdos que todavía le quedaban de sus antiguos compañeros, y para respetarlo más, se lo entregó a quien atesoraba de igual manera. Cuando Ginas vio la cara de aquella entidad que permanecía en el anonimato, su cuerpo se levantó sin dudarlo y en su mente se decía: primero lo vi a él, y ahora a él. ¿Es alguna clase de advertencia? No, lo más importante es verificar nuevamente si es verdad que es él. Debería esperar a que termine o ir rápidamente ahora. Comenzó a andar sin prestarle atención a los alrededores, ni a Abudanos, quien le estaba preguntando lo sucedido. Al llegar cerca a uno de los guardias y sirvientes golems, Ginas no pudo evitar darle órdenes. Llévame inmediatamente hacia dentro del coliseo, quiero confirmar algo, rápido. Lamento informarle que esa orden no puede ser cumplida. ¿Cuál es la razón? Es imposible atravesar la barrera, a menos que fallezcas o aceptes la rendición. Nadie podrá salir del lugar. Si busca a alguien que participa dentro de la arena, entonces, puedo guiarla hacia la salida de los participantes. Haz eso entonces. Como ordene. La discusión llegó a eso, y aunque Inas no podía hablar instantáneamente con él, esperaría a que todo terminase. Era algo de esperar teniendo en cuenta las circunstancias. Si no fuera porque se desconocía la entrada exacta a la arena, ella podría haber ido directamente. Según lo que había escuchado, fueron círculos mágicos de teleportación que los llevaban hacia la arena, y luego de empezar la ronda, los círculos desaparecían. Incluso después de que eran traídos de vuelta de la arena, despertaba en una habitación pequeña con una única puerta. Incluso entrar nuevamente no te llevaría a ningún lugar. Era sumamente raro, y ya bien sabido, así que ir en busca de la entrada a estas alturas, era algo sumamente estúpido. Ginas Dono, ¿sucede algo? Ah, no, no es algo urgente, pero tengo que ir a verificar algo. Perdón por mostrarte algo tan lamentable. Bueno, eso es raro, pero no importa mucho. Supongo que tendrás tus razones. Yo seguiré viendo. Es la primera vez que veo a un ángel, por eso vine aquí. Ya veo, entonces, me retiro. Luego de eso, Ginas caminó hacia una zona destinada desde donde saldrían los participantes. Cuando le preguntó desde dónde saldría el participante con la cara de Arael, el golem le dirigió hacia una puerta específica. En una de las paredes, una transmisión se libraba, y mirando mejor la zona en donde estaba, habían algunas personas que hacían lo mismo que ella, esperar la salida de un participante. La presencia del monitor de transmisión fue esencialmente reconfortante para esas personas, así que, con la mente y mirada puesta en una de las pantallas, Ginas esperaba atentamente la verificación de aquella identidad. Falial veía desganado aquella apariencia. Los celestiales eran seres heteromorfos, no poseían una clara característica y uno solo podía diferenciarlos por el aspecto en sus alas. Ciertamente habían varias que podrían ser considerados de una especie diferente. Para los celestiales, eso no era lo importante. Lo único que era el centro de atención, eran las alas que se usaban en su espalda, ya sean de diferentes tamaños, diferentes números, diferentes formas, colores. Las únicas que tendrían un aspecto similar eran aquellas que eran invocadas con un aspecto en común, pero normalmente esos eran categorizados como monstruoso de tipo celestial. Habían de diferentes razas, tanto demoníacas, élficas, como monstruos de tipo humanas. Uno de ellos era el Neandertal, una bestia que era similar a los monstruos ogros. Todo era sumamente variado y de verdad existían, al menos dentro de Yggdrasil. Falial tenía grabada en su mente el rostro de su ídolo, como también el aura que éste podía emitir, y esto fue lo importante y la manera en que éste se dio cuenta que este ser delante de él, fue alguna vez, un ser celestial. Se sabía, por documentos archivados que, al usar reencarnación, el nivel sería reiniciado, así también como su fuerza, pero eso solo debería de ser temporal, ya que en esencia la memoria misma de su vida anterior estaba todavía presente, pero... Maldita basura. Maldita basura. A pesar de que solo eres un sacrificio. Esto es imposible. No. 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 Ga.
Después de que su rostro sea descubierto, ignoró completamente el parloteo de Falial y empezó a maldecir. Después de eso, el pecho empezó a ser separado de la armadura, nuevamente el dolor recorrido todo su ser, pero en esta ocasión, algo más pasó, una grieta apareció en su rostro, una especie de rajadura, como si se tratase de arcilla frágil, el grito de dolor se intensificó, lo que se veía no era el dolor de arrancarse una maldición, el grito dolorido, para quien esta vez lo estaba pasando, era porque se estaba despegando de aquel quien lo acompañó gran parte de su vida, había estado consciente desde hacer varias su nacimiento, y eso era cansado, su mente no aguantaba tal agonía y la pudrió lentamente. Entonces, ¿cómo se volvió devoto a un dios demonio en específico? La razón fue simple, y Falial sabía por qué conocía tal identidad. Aunque frágil, se sentía el aura celestial que los de su raza emitían, era algo natural sentirlo incluso después de reencarnar, pero el de él, estaba en un grado bajo. Falial veía cómo gritaba y en su cuerpo aparecían grietas, pero incluso así seguía preguntando la razón de esto, si era en verdad él, o solo se estaba confundiendo, y esa respuesta sería la mejor para Falial, fue algo esperado, pero que lastimosamente no vino. Los celestiales tenían como base de su poder e identidad las alas de su cuerpo, pero Arael, antes de usar reencarnación, se deshizo de dicha identidad, las alas que se llevaba con orgullo fueron arrancadas junto con su poder, por ello, incluso a estas alturas, el alcance de todas las habilidades aprendidas por Arael no estaban impregnadas en su nuevo cuerpo, la memoria por otra parte, también debía de verse afectada por ello, recordando o sintiendo algunos sentimientos desconocidos que deslumbró en su vida pasada, la más clara señal de esto fueron las palabras que surgían entre las maldiciones que decían mientras se le arrancaban más partes de la armadura. Maldición. ¿Por qué? Debo traerlos, ¿por qué? ¿Es necesario, por qué? Lo juré, los salvaré, mi error, debo liberarlo, así de nuevo, ¿habrá paz? La carne y sangre de miles, no sirvieron, no sirven ya, ¿para qué hice todo esto? ¿Qué hice? Arael-sama. ¿Es usted? Responda por favor. Arael-sama. No me llames por ese nombre. Si bien Falial llevaba un casco puesto, se podía sentir la inquietud, la ira de su corazón no podía calmarse, y vio en total silencio como el cuerpo de a quien consideró su ídolo se desmoronaba. Cuando el cuerpo de Arael quedó totalmente descubierto, se pudo deslumbrar a una especie humana normal, no tenía tantos músculos, pero demostró una fuerza abrumadora, tenía una loca personalidad, pero al momento en que todo su cuerpo parecía a punto de ser quebrado, un sentimiento de frescura se sintió incluso a través de la pantalla. Para Falial, quien era un ser de inspiración, esto era desgarrador, pero al menos por fin estaba terminado, por fin lograría que descansara, y si no recordaba, moriría sin lamentos, fue una plegaria sin sentido alguno. Ah, recuerdo ahora, jaja, qué idiota fui, nada tuvo sentido, pero espero que mi muerte sirva para algo, espero solo eso, sí, lo espero. Las últimas palabras, el cuerpo de Arael se quebró completamente y se convirtió en polvo, que lentamente era disperso por el raro viento que se presentaba en el lugar. En ese momento, el ángel Falial, quien permaneció de pie en todo momento, tocó el suelo, con las rodillas en el piso, mirando los pocos restos que quedaban de él. Al lado de todo eso, la armadura maldita intacta, quien le otorgó la fuerza que Arael poseía. Falial solo se quedó en silencio, no mostró signos de moverse, como si se hubiera quedado congelado del shock. Alrededor de todo el lugar del encuentro entre Arael y Falial, muchos participantes se habían reunido, fue un gran espectáculo, y muchos de los observadores tenían problemas de cómo poder frenar a tal bestia, por ello, algunos se juntaron para hacerle frente, para luego ser los últimos en pie y luchar sin restricción alguna, a pesar de que ellos mismos sabían que serían traicionados el menor descuido posible. Al ver cómo la bestia misma era acabada, no debía de realizarse una mutua colaboración, pero, ahora debían lidiar con quien acabó con tal ser. Se petrificó en el lugar. ¿Estás seguro? Ataquémoslo todos a la vez y en silencio, no queda muchos lugares para esconderse o huir, poco a poco este lugar también se volverá en una zona amplia. Es mejor atacarlo ahora que esté distraído. Ja, aprovechemos esta oportunidad. Vamos. Todos y cada uno de ellos, se abalanzaron a la espalda de Falial, fue en ese momento, que las alas de Falial intervinieron, se colocaron en una forma un tanto firme y lograron cortar a una gran cantidad de oponentes sin dejar que Falial les hiciera frente. Él hizo eso por ustedes, ustedes, lo llevaron a esto, lo forzaron a esto, lo corrompieron hasta este punto y lo arrojaron a la inmundicia, él lo hizo por ellos, por esas criaturas, por esas malditas y estúpidas criaturas.
es su maldita culpa. Todo esto, es culpa de ustedes. Con el clamor de la ira desbordando la arena, las cuencas en el casco de Falial se tornaron en un tono oscuro, la ira desprendía de su cuerpo en forma de aura, las alas que con honor ondeaba en el aire, empezaron a volverse grises, su cuerpo se tornaba en un remolino de aura oscura y con una de sus manos, cogió la espada, no la que usaba, sino, la espada de Arael, aquella que, al igual que la armadura llevaba una maldición, el cuerpo de Falial, perdió su brillo con el que una vez se presentó con tanto orgullo, ahora, lo que ocurría, era la evolución, un cambio de especie, evolución, en este caso, para los celestiales, la caída de uno de los suyos, el nacimiento de un caído. Las alas se tornaron de un gris putrefacto, su cuerpo se arremolinó en un sinfín de emociones negativas, la esperanza que una vez se había ido, volvió en forma de desesperación, y con esa ira dentro suyo, atacó a diestra y siniestra, buscando, encontrando y asesinando a todos los presentes dentro de la arena, sin discreción, sin cuidado y sin el debido respeto hacia su propia raza como lo hacía siempre. Poco después, se le proclamó como el ganador de aquella ronda. Dentro del piso 30, a la mirada de lo que era el balcón, Ainz veía firmemente la imagen de Falial junto con algunos sirvientes. Es la primera vez que presencio la caída de un ángel. Es como dice Ainz-sama, ya es muy raro ver ángeles en esta era, al menos de manera normal, eso es lo que dice el informe. Ya veo, entonces Albedo, ¿cómo va ese asunto? La inspección de aquella mazmorra sigue todavía en proceso, parece que ostenta más de 90 pisos, actualmente el grupo de Demiurge están ubicados en piso 92, el informe, así también como el mapeo del piso 92 se le hará entrega, una vez que esté completo. Ya veo. Ainz-sama, quiere que organice una fuerza que oculte las otras mazmorras aparecidas en algunas zonas del dominio del rey hechicero. No Albedo, no es necesario, quiero que la gente empiece a tomar eso como un nuevo reto, será algo malo el conservarlo solo para nosotros. Como ordene. Aunque ciertamente, es un desperdicio, ya que se puede usar como una zona de abastecimiento para algunos materiales, en el futuro, creo que serán una fuente de ingresos para los aventureros, como también un método de verificación de la capacidad de un equipo de aventureros de alto nivel. Ya veo. Ainz-sama pensaba monitorearlos de tal manera. Como se esperaba de Ainz-sama. Jaja, Albedo, no es algo por lo que alabarme. Le pido mis disculpas. No, tampoco es necesario una disculpa, solo espero que la incursión salga bien, después de todo, es un lugar en donde los monstruos son invocados de manera regular. Desde la partida de Demiurge a la investigación en una de las mazmorras, él y su equipo destinado, lograron grandes descubrimientos fuera de los rangos establecidos de ese mundo, por ello, se logró ubicar a múltiples mazmorras en gran parte del mundo, contando las que conocían y las inspeccionadas por países diferentes, el número se establecía en 37, y seguía aumentando. Fin del capítulo 52. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.